Bueno, vamos ahora a crear el componente que me va a mostrar un listado de usuarios. Aquí vamos a hacer un CRUD, un Create, Read, Update, Delete de usuarios. Entonces vamos a trabajar con una colección de usuarios. Vamos a crear una tabla de usuarios para poder dar de alta información, para poder editarla, eliminarla. Y vamos también a crear cómo agregar nueva información a esa colección de Mongo. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, podemos empezar por varias partes. Una es configurar el frontend, otra es pues hacer el backend, etcétera. Entonces, vamos a comenzar por la parte del backend. Entonces, en el backend lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva colección dentro de mi proyecto. Yo tengo una colección llamada equipo. Voy a agregar una nueva colección llamada usuarios. Entonces aquí voy a agregar una colección usuarios. En esta colección usuarios, pues yo voy a agregar ahorita un usuario de ejemplo. Entonces mi usuario lo que va a tener va a tener un nombre. Vamos a ponerle aquí, le voy a poner mi nombre. Va a tener un correo. Va a tener una contraseña, le voy a poner password. Vamos a ponerle Iván1234. Y pues bueno, básicamente es lo que va a tener. Entonces le voy a dar aquí insert. Ya voy a tener un usuario. Puedo agregar otro. Vamos a agregar un usuario nuevo. Entonces va a ser igual. Va a ser aquí nombre. Vamos a ponerle usuario 2. Correo. Vamos a ponerle aquí usuario 2 @gmail.com. Y de password vamos a ponerle 1234 entre comillas. Le voy a dar insertar. Entonces lo que tenemos que cuidar aquí es tener el mismo tipo de de atributos. No importa el orden, pero sí deben ser el mismo nombre, mismo tipo de datos, para garantizar que esto va a funcionar de manera adecuada. Entonces, la manera de pensar esto es, cada que yo tengo un documento, pues tengo que crear una clase que me mapea ese documento en .NET con MongoDB. Entonces tengo que crear una clase usuario. Esa clase la voy a crear aquí en Models. Voy a agregar aquí usuario.cs y vamos a agregar public class usuario. Vamos a poner aquí public string el ID con su getSet. El ID va a ser vacío porque en MongoDB cuando yo estoy creando un nuevo objeto no voy a tener todavía el ID, es decir, lo tengo que mostrar de esa manera. Tengo mi public string nombre, getSet. Vamos a poner aquí el string.empty para que no esté marcando errores en los warnings. Y public string password con su getSet igual string empty. Y public string correo con el getSet y string empty. Bueno, entonces aquí yo tengo que poner lo mismo que tenemos en la clase de equipo, que sería estos de Bison ID, Bison Representation. Entonces vamos a traernos esto para acá. Igual necesito traerme lo que son los usings que están aquí. Y bueno, igual esto necesito el Bison Element. Y aquí decirle que este se llama nombre en minúsculas. Y tengo que decirle que password se llama password en minúsculas. Y tengo que decirle que correo se llama correo en minúsculas. Entonces ya que tengo esto, entonces ahora sí ya puedo hacer mi create, read, update, delete. Entonces para esto voy a crear aquí dentro de API, voy a crear un nuevo controlador que se llame usuarios controller. Vamos a poner aquí public class
usuarios controller, esto hereda de controller base. Voy a tener aquí, bueno, tengo que ponerle mi route. Vamos a ponerle aquí API diagonal usuarios, porque voy a tener otro controlador a nivel de, bueno, que se va a encargar de vistas, que se va a llamar usuarios controller también, pero va a estar fuera de API. Entonces esta va a ser API diagonal usuarios. Tengo que decorar esto también con API controller. Vamos a agregarle aquí API controller. Y aquí necesito los usings de MVC, que son los que tengo aquí de este lado. El ASP.NET Core, el Bison y el driver. Entonces vamos a agregar estos usings aquí. Y entonces ahora sí, tengo que crear yo los métodos necesarios para el CRUD. Es decir, vamos a poner aquí métodos para hacer las operaciones CRUD. Entonces CRUD quiere decir C es igual a create, R es igual a read, U es igual a update y D es igual a delete. Bien, entonces yo voy a tener una tabla donde voy a estar mostrando los usuarios, y en esa tabla voy a tener, voy a leer información, es decir, y vamos a borrar información. Es decir, el create, la C y el update no van a estar presentes para llenar esa tabla. Entonces voy a enfocarme ahorita en lo que es el read y el delete. Entonces aquí vamos a crear un método get public y action result, que se va a llamar listar usuarios. Este lo voy a decorar con http get. Lo voy a dejar así nada más, de tal manera que cuando yo llame a diagonal API diagonal usuarios, va a entrar a este get. Y aquí yo tengo que hacer todas las operaciones que hago con MongoDB. Entonces me conviene crear o más bien abstraer esos datos aquí en el constructor, de tal manera que yo pueda tener la colección declarada de manera global dentro de la clase, y ya la puedo utilizar en todos los otros métodos que voy a estar haciendo aquí. Entonces el método create pues va a ser algo similar a este. El read es algo que estamos haciendo aquí. Vamos a tener dos reads, un read que me lea todos los datos y un read que me lea un solo dato. Vamos a tener un update, vamos a tener un delete. Entonces yo tengo que crear todos esos métodos aquí. De momento ahorita voy a poner el return OK, y aquí vamos a programar esa cuestión. Nada más que antes vamos a poner todo lo que tenga relación con MongoDB, es decir, todo esto del client, database, collection, etcétera, lo vamos a poner en el constructor de la clase para no estar repitiendo tantas veces esa información. Bueno, entonces vamos a crear el constructor de esta clase. Entonces aquí sería public usuarios controller. Este es mi constructor. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues me conviene la colección esta de MongoDB, esta collection, me conviene tenerla de manera global. Entonces, si se dan cuenta, aquí es un iMongo collection y el nombre de la clase que se va a utilizar. Entonces vamos a declarar aquí, aquí va a ser private read only y Mongo collection, que va a ser de tipo usuario, y vamos a ponerle aquí collection. Entonces esta colección tiene que estar definida en el constructor, por eso marca aquí error. Entonces vamos a mover estos métodos de acá, o más bien estos datos, los vamos a mover aquí al constructor. Y entonces ya tengo mi cliente, que es Mongo Client, con la cadena de conexión, mi base de datos, que es la misma, y aquí en lugar de utilizar este var collection, le vamos a poner this collection, va a ser igual al database, get collection, aquí va a ser usuario, y aquí va a ser usuarios. Entonces de esa manera yo ya tengo la colección de usuarios de manera global en mi controlador, y ya la puedo utilizar en cualquier método, de tal manera que mis métodos van a quedar muy chiquitos. Entonces,
Para listar los usuarios, pues yo necesito aquí primero crear un filtro. De hecho podemos, vamos a poner aquí un filter, es igual a filter definition, que es usuario .empty, y con mi colección vamos a poner aquí un var list es igual a this.collection.find. Aquí le pasamos el filter para decir que queremos todos los usuarios, y pues vamos a usar aquí el toList. Entonces esto es lo que vamos a regresar en el OK, y este método ya lo podemos nosotros probar. Es decir, yo aquí le puedo dar guardar, vamos a hacer el .NET run. Ahorita solo vamos a probar con Postman que esto esté funcionando. Entonces yo aquí me voy a ir a Postman, le voy a poner diagonal API, diagonal usuarios, y me tiene que dar un listado de los 2 usuarios que yo configuré aquí en MongoDB. Entonces vamos a usar Postman. Aquí en lugar de mi proyecto va a ser diagonal API, diagonal usuarios. Y aquí voy a ver que están mis 2 usuarios, lo cual quiere decir que ya los voy a poder mostrar en la lista. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear una lista en la capa de presentación. Esa lista va a ser una tabla de usuarios, y ahí vamos a mostrar esta información. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, vamos a crear un nuevo componente aquí que se va a llamar usuarios.tsx. Estos usuarios, vamos a poner aquí mi const usuarios, la función flecha. Vamos a retornar vamos a retornar aquí un componente vacío ahorita, y aquí el export default usuarios. Después de hacer esto nos vamos a components, y aquí vamos a declarar usuarios. Entonces ya que está declarado, quiere decir que ya lo podemos integrar en el controlador. Entonces ahorita primero vamos a poner algo simple para ver que funcione. Vamos a crear aquí un div que tenga un container, y este container vamos a ponerle un h1 que diga usuarios. Vamos a guardar esto y vamos a crear un controlador. Ya no va a ser de API, ya va a ser de controllers. Entonces aquí a nivel de home controller, aquí vamos a poner usuarios controller.cs. Vamos a poner aquí public class usuarios controller. Esto va a heredar de controller, no de controller base. Bueno, aquí como yo no he definido namespaces, voy a tener problemas de colisión con lo que es la API. Entonces aquí ya va a ser necesario empezar a manejar namespaces, o a nombrar de manera distinta mis controladores. Yo creo que lo más sencillo va a ser nombrar de manera distinta a los controladores. Entonces este que dice usuarios controller le voy a cambiar a que se llame API usuarios controller, y entonces yo tengo que cambiar aquí a que esto sea API usuarios controller. Aquí va a ser API usuarios controller, y entonces los de vista van a ser nada más así, usuarios controller, y los de API van a ser API usuarios controller. Entonces esa va a ser la diferencia entre ambos. Entonces me regreso a mi controlador, ya no tengo el error. Vamos a poner aquí el route que diga usuarios, y aquí vamos a crear un action result que sea el index. Vamos a retornar la vista, y cuando nosotros hacemos esto, lo que está esperando es que yo tenga una carpeta aquí en views. Aquí tengo home, tengo shared, entonces necesito agregar una nueva carpeta que se llame usuarios, sin la palabra controller, y dentro de esta carpeta tener un archivo index.cshtml, y muy similar a home, es decir, voy a tener aquí un div con un ID que se va a llamar React Root aquí en el index, pero en lugar de utilizar el componente presentación, voy a usar el componente usuarios. Este componente usuarios viene siendo el que está aquí en client app. Entonces voy a probar esto. Voy a ejecutar otra vez mi npx. Si ustedes ya lo tienen en ejecución, pues no es necesario, pero yo lo tuve que detener.
Entonces lo voy a ejecutar nuevamente y voy a ejecutar mi .NET pero con el watch. Bueno, aquí al parecer me faltó guardar archivos. Entonces necesito guardarlos. Bueno, aquí otra vez me volvió a generar mi archivo de solución. Lo voy a borrar nuevamente y voy a volver a correr mi .NET Watch. Entonces ya que hice esto, aquí lo que veo aquí es la presentación primero, entonces le tengo que poner diagonal usuarios y entonces ya veo mi componente de usuarios. Ahorita mi componente de usuarios no tiene nada. La idea es mostrar aquí una caja de texto para que yo pueda buscar y que yo muestre la lista de usuarios. Entonces lo primero que voy a hacer es mostrar la lista de usuarios. Entonces vamos a agregar aquí, voy a cerrar todo esto y vamos a agregar aquí a usuarios TSX, a que no nada más tenga el título, vamos a poner una tabla. Entonces vamos a crear aquí otro div que sea bueno, vamos a agregar otro contenedor. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a hacer otro div container. Y en este container vamos a agregar un card, una tarjeta. Vamos a poner aquí un card header. Aquí que diga búsqueda. Y aquí vamos a agregar un div card body. Y aquí en este div card body vamos a agregar una fila, una columna y aquí vamos a agregar un MB3 para poner un label. Vamos a quitarle este HTML4 y aquí vamos a ponerle búsqueda de usuarios. Vamos a agregar un input de tipo texto con un class name llamado form control. Aquí vamos a poner un placeholder que diga introduce el nombre o el correo. Y vamos a agregar en otra columna un botón que diga buscar. Debe tener un class name btn primary y vamos a ir viendo cómo va quedando todo esto. Entonces aquí voy a tener en mi navegador aquí donde dice búsqueda de usuarios, introduce el nombre del correo. Yo aquí voy a escribir, por ejemplo, Iván, le voy a dar buscar y aquí me tiene que mostrar la información si es que existe, o si le borro y le doy buscar, aquí me tiene que mostrar todos los datos. Entonces lo que necesitamos ahora es poner una tabla aquí abajo. Entonces voy a agregar un nuevo div que sea como un container también. Entonces aquí vamos a ponerle div container. A este container vamos a ponerle un card. A este card vamos a ponerle un card header. Aquí vamos a ponerle usuarios existentes. Aquí vamos a poner un card body. Y aquí vamos a poner una tabla. La tabla también tiene un class name llamado table y table strip. Este table strip lo que hace es mostrarme las filas con una fila gris, una fila blanca, una fila gris, una fila blanca, y así se la lleva. Entonces aquí vamos a poner un thead. El thead son los encabezados. Ponemos una fila, un th. Y aquí en el th vamos a poner un número para que me dé el número de usuario, no el ID, un número de usuario. Vamos a poner el nombre, vamos a poner el correo y vamos a poner el password. Bueno, y vamos a agregar un tbody ahora. Tbody. Bueno, el tbody igual debe de tener un tr. Este tiene un td en lugar de th. Y aquí sería mi usuario número 1. Aquí vamos a poner el nombre del usuario 1. Vamos a poner otro td que diga correo del
usuario 1, un TD que diga contraseña del usuario 1, y aquí muy importante la fila para los comandos. En este caso aquí vamos a poner otro TD y vamos a poner dos botones, un botón clase BTN primary, y este va a ser editar, y vamos a agregar otro botón que sea eliminar. Entonces vamos a agregar aquí eliminar. Este va a ser BTN danger para que se ponga de color rojo, y vamos a ver cómo queda nuestra presentación. Entonces aquí vemos que ya tengo yo una tabla de usuarios existentes. Aquí tengo el número 1, nombre del usuario 1, correo del usuario 1, contraseña, etcétera. Estos botones no los quiero tan juntos. Quiero que se separe también la búsqueda de los usuarios existentes. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar un MT4 para que se separe. Y aquí en este caso, en este TD, voy a aplicarle un class name que se llame deflex. Y vamos a ponerle un gap de 2. Y con esto debo tener, ahí están separados mis botones. Y bueno, igual podemos hacer que se centren o que se vayan hacia el final, pero bueno, vamos a ver ahorita cómo va quedando esto. Entonces, esta es mi presentación. Necesitamos ahora combinarla con los datos. Entonces ya tengo yo el servicio de backend que me da un listado de usuarios. Entonces ese servicio lo tengo que utilizar aquí mediante fetch. Entonces aquí el pensamiento es crear un tipo que se llame usuario, que tengo que poner un igual, y este tipo va a ser como me lo regrese, en este caso me lo regrese Postman. Aquí vamos a ver que me regrese el ID escrito de esta manera, es decir, yo puedo copiar todo esto, lo voy a copiar, me lo voy a llevar para acá para el tipo, y voy a empezar a describir esto que está aquí, de tal manera que ID va a ser un string, el nombre va a ser un string, el password va a ser un string, y el correo también. Bien, entonces ya que yo tengo esto, pues aquí recordemos que esta es la parte de la vista, me hace falta la parte de los datos. Entonces para los datos, como yo voy a mostrar un listado, es decir, van a ser varios datos, no va a ser uno nada más. Entonces yo necesito crear un const, abrimos aquí corchetes y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle registros y set registros, y esto va a ser igual a un use state de un arreglo de usuarios. Entonces voy a poner mi usuario con corchetes para indicarle que es un arreglo. Bueno, este use state, bueno, y aquí vamos a inicializarlo con un arreglo vacío, y aquí este use state está marcando error porque falta el import del React. Entonces yo tengo aquí una variable llamada registros, tengo un método llamado set registros, eso se está almacenando en memoria a través del use state. Estamos diciendo que es un arreglo de usuarios porque aquí estamos definiendo el tipo, y estamos diciendo que el arreglo está vacío. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es reemplazar esto que puse de manera fija por la sintaxis que me permita iterar cada uno de estos usuarios. Entonces esa sintaxis se logra a través de un map, es decir, voy a encerrar, bueno, voy a agregar aquí unas llaves. Esto indica que voy a meter código de React, y en esas llaves voy a decir que esto se va a mostrar siempre y cuando, si mi arreglo de usuarios, es decir, este registros, viene vacío. Entonces vamos a ponerle aquí registros .length igual a 0, y entonces vamos a meter aquí un tbody, y este tbody vamos a agregar un tr, a este tr le vamos a agregar un td que sea con un call span. En este caso el call span lo que hace es expandir poner una sola celda que se expanda a través de varias. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiero con una celda expandirme 5 y decir no existen registros.
o no hay registros para mostrar. Entonces, si mis registros son 0, decimos que no hay registros para mostrar. Y este tbody lo vamos a encerrar igual en un conjunto de llaves. Pero esto lo vamos a mostrar siempre y cuando, vamos a poner esto para acá, vamos a hacer una condición similar a la de arriba, pero va a ser si registros.length es mayor a 0 y esto que está aquí. Entonces, si no tengo registros, me va a mostrar no hay registros para mostrar. Si los tengo, pues me va a mostrar esto de acá. Esto lo vamos a cambiar por un map. Entonces aquí nuevamente voy a agregar código de TypeScript o de JavaScript. Y aquí vamos a ponerle registros.map. Map recibe dos cosas. Uno es el valor, que es el ítem, y el otro es el index. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Este map tiene que cerrar hasta el final. Y aquí está. Igual, map tiene que regresar un solo registro. Entonces este tr que tengo aquí, lo vamos a estar regresando con el map. Y aquí, en lugar de utilizar el 1, vamos a hacer que el index más 1. Es decir, el index siempre es 0. 0 más 1 me va a dar ahí 1. Y el siguiente usuario va a ser el 2. Y luego el 3, etc. Aquí, en lugar de nombre del usuario, vamos a poner llaves. Y vamos a poner item.nombre. Aquí en correo del usuario vamos a poner item.correo. En lugar de la contraseña del usuario 1, vamos a poner aquí item.password. Y aquí el botón, vamos a cambiar estos botones por, bueno, este sí va a ser un botón. El otro no, el otro va a ser un link. Entonces vamos a cambiar esto por un A. Vamos a dejarle ese mismo class name, pero aquí el href va a tener, vamos a concatenar aquí. Vamos a ponerle diagonal usuarios, diagonal, y aquí vamos a meter el ID del usuario. Item ID. De tal manera que cuando yo le dé clic en ese link, me va a abrir la ventana de usuarios y le va a pasar el ID para que yo pueda buscar la información. Cuando yo le dé eliminar, pues aquí sí vamos a mostrar, o vamos a ejecutar más bien, un método que elimine o que trate de eliminar el registro. Y así es como va a funcionar. Entonces, vamos a probar ahorita esto que tenemos aquí. Hasta ahorita los datos no hemos ido a MongoDB para obtenerlos, pero me tiene que mostrar esta parte que dice registros.length igual a 0. No hay registros para mostrar. Entonces aquí le voy a dar guardar y vamos a probar. Entonces aquí está la interfaz de usuario. Ya tengo aquí la búsqueda ahorita no funciona, pero ya tengo aquí no hay registros para mostrar dentro de los usuarios existentes. No tengo botones, no tengo nada. Me falta por aquí incluir un botoncito que diga nuevo para dar de alta un nuevo usuario. Entonces vamos a listar ahorita de MongoDB lo que ya tenemos, y para hacer eso pues vamos a crear aquí un método. Vamos a ponerle aquí const, vamos a poner listar registros. Y bueno, aquí vamos a utilizar el fetch. Entonces va a ser aquí const revs de respuesta es igual a la weight del fetch, y aquí va a ser diagonal API diagonal usuarios. Aquí marca error porque me falta el async, y esto lo podemos ver en la API, en el backend. Es decir, yo aquí dentro de la carpeta usuarios tengo este API usuarios controller. Entonces aquí vamos a ver que la ruta es diagonal API diagonal usuarios, y al ser get pues va a ejecutar listar usuarios. Entonces yo me puedo regresar aquí a y aquí está diagonal API diagonal usuarios. Tengo la respuesta. Si la respuesta es satisfactoria,
y res.ok. Entonces aquí lo que voy a hacer es mis datos va a ser igual a la wait de res.json. Esto es un arreglo de usuarios, eso lo podemos ver en Postman. Aquí vemos que es un arreglo, tiene corchetes y dentro tiene llaves, lo que indica que es un arreglo que contiene objetos con la definición de usuario, que esto está encapsulado en el type que tenemos aquí en TypeScript. Entonces yo puedo hacer un set registros y aquí le ponemos datos y de esa manera todavía no se ejecuta el método, pero ya tiene que responder, o sea, ya tiene que funcionar. Y aquí vamos a usar el useEffect. useEffect recibe un método y recibe unos corchetes vacíos para indicarle que se ejecute al cargar el componente. Y aquí vamos a ejecutar listar registros. Entonces, ya que yo hago esto, le doy guardar y entonces sí ya tengo que ver mis usuarios en la interfaz. Entonces aquí tengo mi usuario número 1. Este 1 es un índice, no es el ID. El ID es una cadena larga. Y aquí de hecho podemos ver en la parte de abajo de la ventana que dice localhost 4000, diagonal usuarios y el ID que le asigna MongoDB. Entonces si yo ahorita le doy clic a editar, pues me va a dirigir a una página que todavía no existe, que es diagonal usuarios con el ID. Eso lo tengo que programar más adelante. Pero bueno, de momento ahorita esto está funcionando. Falta hacer un botón nuevo en esta parte de aquí para que me dé de alto un nuevo usuario. Y falta hacer que la búsqueda de usuarios funcione. De tal manera que si yo aquí le escribo Iván, pues entonces me busque por nombre el usuario, de tal forma que solo me muestre este. O si yo escribo aquí Contreras, pues me pueda buscar por correo. Si le escribo Cebeti105, me pueda buscar por correo. Entonces esa sería la idea. O bueno, para no complicarlo, vamos a hacer que busque nada más por nombre. Y bueno, eso sería lo que faltaría programar aquí, que funcione el buscar, que funcione, que le agreguemos el nuevo. Y tenemos que hacer también que funcione el eliminar. Para eliminar vamos a programar la parte de la D de lo que es el CRUD, es decir, vamos a programar el delete. Y bueno, todos esos puntos son los que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos ahora a reestructurar el método de listar usuarios para que responda cuando el usuario escribe algo en la caja de texto, le da buscar y entonces me pueda filtrar mi colección de MongoDB, ya sea por nombre o por correo. Entonces vamos a hacer una primera aproximación en la cual vamos a filtrar por nombre. Entonces lo que hay que hacer aquí es agregar un parámetro string, va a ser opcional. Le voy a poner aquí texto, que es el texto a buscar. Si este texto viene incluido como parte del request, entonces vamos a modificar estos filtros que tenemos aquí. Entonces en lugar de mandar el filtro vacío, vamos a mandar lo que venga ahí en este texto. Entonces vamos a hacer la primera aproximación y vamos a ir reestructurando esto hasta que quede como lo necesitamos. Entonces primero vamos a poner aquí, bueno, vamos a dejar este filtro vacío, así está bien. Y entonces vamos a poner si el texto string is null or white space. Si no es nulo o cadena vacía, entonces vamos a hacer que mi filtro sea igual a builders de usuario punto filter, y aquí vamos a poner un equals, un EQ, donde el usuario punto nombre sea igual al texto que está ingresando. Entonces de esa manera vamos a filtrar la lista. Ahorita vamos a ver los inconvenientes que esto nos puede traer. Entonces le voy a dar aquí guardar, voy a ejecutar nuevamente el proyecto y vamos a probar en Postman primero. Ya hasta que quede bien en Postman, entonces sí, ya nos vamos a la interfaz de usuario a modificar el método.
Bien, entonces me voy aquí con Postman, pongo usuarios, no estoy introduciendo ningún texto. Por lo tanto, lo que yo espero pues es que me traiga todos los registros. Por el contrario, si yo escribo Iván, vamos a poner aquí en los parámetros, el parámetro se llama texto, entonces lo voy a escribir aquí Iván, y entonces ya me trae únicamente el registro deseado. El inconveniente que esto tiene es, ¿qué sucede si yo pongo Iván con minúsculas? Le voy a dar enviar y no me trae nada. Entonces necesitamos ajustar la consulta para que que no sea sensible a mayúsculas de minúsculas. Entonces para ello vamos a utilizar una característica que se llama expresiones regulares que tienen las consultas de Mongo. Y entonces aquí vamos a cambiar un poquito el filtro, de tal manera que no vamos a usar EQ, vamos a utilizar una expresión regular. Entonces en lugar de EQ vamos a usar algo que se llama regex. Entonces aquí en este regex vamos a decir que queremos filtrar sobre el campo nombre, pero queremos aquí utilizar un new bson regular expression, y en este bson regular expression recibimos dos parámetros. El primer parámetro es el texto que queremos buscar, y el segundo parámetro es una i que nos indica que no importa si es mayúsculas y minúsculas. Entonces le voy a dar aquí guardar, le voy a dar detener, voy a volver a ejecutar, y entonces ahorita que yo vuelva a ejecutar con Postman, así Iván en minúsculas, me tiene que traer el resultado. Entonces aquí lo estamos viendo. Para los acentos es un poco más complicado, no nos vamos a meter en ello ahorita, pero pues yo puedo buscar aquí Iván en minúsculas y como sea lo trae. Yo tenía, bueno, vamos a quitar el parámetro de texto, yo tenía por ahí uno que se llama usuario, entonces vamos a poner aquí usuario 2, entonces si yo escribo la palabra 2, me tiene que traer, perdón, no elegí el texto, elijo aquí el texto, le doy send y me trae el usuario 2. ¿Por qué? Porque parte del nombre contiene un 2 en él, entonces eso es lo que hace que me traiga el resultado. Bueno, vamos a optimizarlo un poquito más, de tal manera que yo quiero que esto aplique también para el correo, es decir, que me busque tanto por nombre o por correo. Entonces vamos a agregar un filtro más aquí, de tal forma que si mi filtro no es nulo o espacio, este filtro va a ser, aquí vamos a declarar, vamos a ponerle filter nombre, y vamos a agregar otro filter correo. Va a ser muy parecido a este, nada más que en lugar de irme sobre el nombre, me voy a ir sobre el correo. Entonces, y esto lo vamos a completar con un OR, es decir, donde el filtro de nombre sea igual a lo que el usuario quiere, o el filtro de correo sea igual a lo que el usuario esté metiendo en la caja de texto. Entonces vamos a hacer que mi variable filter sea igual a un builders de usuario, aquí filter, y aquí va a ser un OR, y el OR lo que recibe son todos los filtros, es decir, mi filter nombre y mi filter correo. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es donde el nombre sea igual o contenga la cadena de texto que estamos introduciendo, sin importar si es mayúsculas o minúsculas, o que el correo contenga la cadena de texto sin importar que sea mayúsculas o minúsculas. Entonces vamos a probar nuevamente esto, vamos a ver que funcione todo bien. Entonces aquí lo doy a ejecutar. Vamos a quitar ahorita lo que es el texto para que me traiga mis dos resultados. Esta es la primera prueba, sin introducir texto. Segunda prueba es que yo ponga Iván, que en este caso coincide con el nombre. Entonces le voy a dar enviar y aquí está, me trae un resultado. Segundo sería que coincida con el correo, es decir, si yo escribo Contreras, bueno, vamos a quitar el argumento de texto, le voy a dar enviar. Aquí me trae otra vez los dos que ya tenía. Aquí en texto, si yo le pongo Contreras, Contreras no es parte del nombre, es parte del correo. Le voy a dar enviar y aquí me lo encuentra. Si yo escribo Gmail, porque el otro tenía Gmail, entonces me va a encontrar el usuario 2, porque aquí tiene gmail.com como parte de esa cadena. Entonces aquí ya tenemos una búsqueda un poco más completa, donde en la interfaz de usuario, si el usuario pone algo en el texto, se lo vamos a enviar y me va a buscar ya sea por nombre
o por correo. Si el usuario no envía nada, pues va a traer todos los resultados tal cual ya los teníamos. Entonces vamos a pasar esto a la interfaz de usuario. Para pasar esto a la interfaz de usuario, lo que tenemos que hacer es, bueno, ahorita voy a detener esto, me voy a ir a usuarios TSX y aquí vamos a programar el clic del botón. Para programar el clic del botón, yo necesito agregar un nuevo método. Entonces vamos a ponerle aquí const buscar, que va a ser el evento que se va a disparar. Y entonces el buscar lo que va a hacer es mandar llamar a listar registros. Entonces aquí vamos a ponerle listar registros. Este buscar se va a ejecutar en el clic del botón. Entonces yo me voy a mi botón de buscar y aquí en el on click vamos a ponerle buscar. Entonces cuando yo le dé clic al botón de buscar, va a ejecutar el método llamado buscar y buscar a su vez manda llamar a listar registros. Yo necesito tener la información de lo que el usuario está ingresando en la caja de texto. Entonces la caja de texto está en este búsqueda de usuarios, este input que está aquí. Entonces yo necesito hacer lo siguiente. Necesito crear un espacio de memoria. Entonces vamos a poner aquí un texto, set texto. Esto va a ser igual al use state. Vamos a ponerle cadena vacía para decir que no tiene nada. Y este texto lo vamos a modificar cuando el usuario capture algo en el input. Entonces, en este input vamos a poner aquí un onChange. Aquí recibe un argumento que es un evento y aquí vamos a poner set texto. Y en este set texto vamos a poner e.target.value, que es el valor que el usuario está ingresando. Esto va a cambiar mi texto de aquí y ya podemos preguntar por este texto aquí en el fetch. Entonces vamos a crear aquí una variable, un let URL es igual a esto que tenemos aquí y vamos a preguntar, bueno, aquí vamos a cambiar por URL. Entonces vamos a preguntar si texto tiene algo. Entonces si texto tiene algo, basta con preguntar aquí en el if. Entonces el URL vamos a concatenarle la interrogación, vamos a escribirle texto igual y vamos a concatenarle lo que tenga la variable texto. Entonces de esa manera cuando listemos los registros el URL va a ser el de siempre, pero si viene el texto entonces le vamos a concatenar esta variable para que le llegue al backend y nos traiga la respuesta correcta. Entonces cuando se carga el formulario, cuando se carga la página, para eso sirven estos corchetes vacíos, me va a listar registros. Como texto viene vacío, pues va a ignorar este if que está aquí y el URL va a ser el que ya teníamos y me va a traer todos mis registros. Por el contrario, cuando yo le dé clic en buscar, el usuario ya habrá capturado algo en la caja de texto o puede ser que no haya capturado nada. Entonces aquí vamos a tener el valor para texto y el URL va a cambiar, pero de igual manera me tiene que traer mis registros. Entonces vamos a probar esto de aquí. Le voy a dar guardar. Tenemos que correr el npx webpack watch. Bien, aquí no hay errores, hay un warning y de igual manera tenemos que correr el .NET Watch para poder ver la página. Bueno, aquí otra vez el error de que me está generando nuevamente la solución. Vamos a detener este .NET, voy a borrar este archivo de solución y vamos a correr otra vez con el .NET Watch para que me abra mi navegador y poder estar experimentando con ese resultado. Entonces aquí ya tengo la página cargada. Vamos a ponerle aquí diagonal usuarios. Aquí ya tengo mi listado. Si el usuario aquí le pongo Iván, le voy a dar buscar, aquí ya me encuentra un solo registro. Si yo le borro lo que está aquí y le doy buscar, me trae todo. Si yo le pongo Gmail,
me tiene que encontrar, le doy buscar, me tiene que encontrar el segundo registro. Vamos a borrarle, vamos a poner aquí Contreras, le doy buscar y aquí tengo el segundo registro, etcétera. Entonces aquí estamos viendo que la búsqueda está funcionando de manera correcta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a terminar esta programación. Seguiría el botón de eliminar, de tal forma que cuando yo le dé clic aquí en eliminar, pues me pregunte si de verdad quiero borrar el usuario 2. Si la respuesta es afirmativa, pues tenemos que programar algo en backend para que lo borre. Y si no, pues si la respuesta es negativa, pues simplemente no pasa nada. Entonces vamos a hacer esa interacción. Bueno, vamos a programar entonces en backend el método que se va a encargar de eliminar un usuario. Entonces vamos a crear algo similar a este HTTP GET. Va a ser un public EActionResult. Se va a llamar eliminar. Vamos a ponerle delete por la D de CRUD. Va a recibir el ID del usuario que queremos eliminar. Y aquí vamos a retornar un no content. No content quiere decir que el método no devuelve ningún contenido. Va a ser en lugar de un 200, no me acuerdo si es un 204. Entonces el no content es lo que me devuelve. Sigue siendo un código satisfactorio si es un 204. Aquí está. Sigue siendo un código satisfactorio, pero es más correcto regresar un no content que regresar un OK. Bien, lo vamos a marcar con un HTTP delete, de tal forma que el URL sigue siendo el mismo, diagonal API, diagonal usuarios, pero lo que va a cambiar aquí va a ser el verbo. En lugar de utilizar un get, vamos a utilizar un delete. Y además de esto recibe el ID. Entonces aquí dentro del delete vamos a ponerle ID, que es de tipo, bueno, el tipo no se pone, asume que es string. Entonces aquí me va a recibir mi ID. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es filtrar la información por ID. Si lo encuentro, lo borro. Si no lo encuentro, pues no hacemos absolutamente nada, no va a pasar nada. Entonces vamos a crear aquí un filtro por ID. Entonces vamos a crear aquí un var filter, va a ser igual al builders de usuario punto filter con EQ, donde x.id sea igual a lo que obtengo como ID. A través de la colección vamos a poner el ítem, va a ser igual al collection find.filter, el first or default. Entonces este first or default lo que hace es, si encuentra algo, esto no va a ser nulo. Si no encuentra nada, va a ser nulo. Entonces aquí me está sugiriendo este if. Si el ítem es diferente de nulo, entonces vamos a buscar borrarlo. Entonces la colección tiene un método llamado delete one. Este delete one recibe el filtro, que viene siendo el mismo que ya tenemos. Y básicamente eso es lo que hace el delete. Recibe el filtro y va a borrar el registro. Bueno, y pues ya, eso es todo. No tiene más complejidad. La lógica es muy simple. Recibimos el ID del elemento. Si lo encuentra, es decir, aquí lo vamos a filtrar. Si lo encuentra, lo borra. Si no lo encuentra, no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a probarlo en Postman. Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Voy a borrar este de solución, que otra vez me lo está agregando. Aquí estoy compilando para ver que no hay errores. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a probar con Postman. Entonces tengo aquí Postman. Vamos a traer mis dos registros. Necesito yo el ID. Entonces voy a eliminar el usuario 2. Entonces necesito copiar el ID del usuario 2. Aquí vamos a ponerle diagonal y este va a ser el ID que va a tomar. Pero el verbo, en lugar de ser un get, va a ser un delete. Entonces le voy a dar send. Aquí me regresa el no content, que es lo que yo estoy esperando.
Y se supone que si yo regreso aquí a un get y borro el ID, solo debo de tener un usuario. Y aquí está. Entonces, de esa manera hemos borrado el registro. Entonces vamos a agregar otro registro aquí a MongoDB, nada más para tener algo que mostrar en la interfaz de usuario. Entonces voy a agarrar este registro, voy a editarlo para crear uno nuevo. Entonces voy aquí a agregar un nuevo documento. Vamos a poner aquí usuario 1. Vamos a poner aquí usuario 1 y la contraseña va a ser 1234. Vamos a agregar varios. Voy a agregar otro más. Este va a ser mi usuario 2. Y vamos a agregar un usuario 3. Y vamos a agregar un usuario 4. Bueno, entonces ya tengo 4 usuarios. Ya puedo mostrar 5 registros en mi interfaz de usuario. Entonces vamos a programar vamos a ejecutar el npx. Bueno, el npx ya se estaba ejecutando. Entonces vamos a ejecutar esto con .NET Watch. Entonces aquí vamos a poner usuarios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, cuando le dé clic en eliminar, voy a preguntar, ¿desea eliminar al usuario 1? Si la respuesta es afirmativa, borramos el registro, volvemos a llenar esto de acá, y si no, pues simplemente no pasa nada. Entonces vamos a programar eso. Lo primero que hay que hacer aquí es, en mi usuario TSX, pues vamos a programar el clic del botón eliminar. Entonces vamos a ponerle const eliminar. Y aquí tiene que recibir un elemento, que este elemento va a ser el usuario. Entonces vamos a ponerle aquí item, que es de tipo usuario. Y aquí vamos a preguntar primero if confirm, vamos a ponerle aquí desea eliminar el usuario, y vamos a ponerle aquí más item.nombre. Vamos a cerrar la interrogación. Entonces, si no confirma, simplemente vamos a retornar y no pasa nada. Caso contrario, pues vamos a tratar de eliminar el registro. Para eliminar el registro, pues igual necesitamos utilizar fetch. Entonces vamos a poner aquí un const, la respuesta va a ser igual a la await del fetch. Aquí al ser await, este va a ser async. Entonces aquí vamos a poner, el fetch recibe otros parámetros, que es aquí tenemos el request info. Entonces aquí en mi request info, como ya no va a ser un get, va a ser un delete ahora, yo necesito especificar en este dato toda esa información. Entonces lo primero es el URL, y el URL va a ser diagonal API, diagonal usuarios, y necesito especificar el método, que aquí va a ser un delete. Vamos a ver qué es lo que no le gusta. Ok, creo que tengo que poner primero el URL. Vamos a poner primero el URL. Y ahora sí ponemos el método, que en este caso es un delete. Aquí hay que concatenarle el ID del usuario, el ID. Y entonces ya vamos a hacer el request con un método delete sobre API, diagonal usuarios, diagonal el ID.
Si la respuesta es satisfactoria, entonces lo que vamos a hacer es listar los registros nuevamente para que se borre, bueno, no para que se borre, sino para que ya no me muestre el que ya se eliminó. Entonces, si hay un error, vamos a poner aquí un else, vamos a poner un mensaje que diga ocurrió un error al eliminar el registro, y podemos poner por la consola bueno, podríamos poner el error. Probablemente el error lo podamos obtener de, vamos a ponerle aquí un const error, va a ser igual a la wait de la respuesta.text console.log error, y aquí en la consola podemos ver si hay un error, podemos ver de qué se trata, y al usuario nada le notificamos que ocurrió un error al eliminar el registro. Entonces ya tengo mi método de eliminar, falta mandarlo llamar en el clic del botón. Entonces yo aquí tengo mi botón de eliminar, vamos a agregar el onClick, y aquí el onClick lo que vamos a hacer es mandar llamar eliminar y le vamos a pasar el ítem. Entonces cuando el usuario dé clic en el botón de eliminar, se manda a llamar este método a su vez manda a llamar eliminar, pasándole el usuario que queremos borrar, y acá de este lado recibe el usuario, preguntamos primero si se quiere borrar. Si el usuario contesta negativamente, entra este return, no pasa nada, no se borra nada. Pero si el usuario contesta afirmativamente, entonces se ejecuta el request a través del fetch, donde mandamos llamar a diagonal API, diagonal usuarios, diagonal el ID, y utilizando el método delete. Si la respuesta es satisfactoria, entonces listamos nuevamente los registros para que me traiga de Mongo los que existen actualmente en la base de datos, y si no, pues notificamos al usuario que ocurrió un error al eliminar el registro, y podemos nosotros revisar por consola cuál fue el error. Entonces vamos a probar esto. Ya le di aquí guardar, entonces ya puedo yo revisar aquí en mi navegador. Le voy a dar buscar y aquí tengo mis 5 registros. Vamos a borrar al usuario 2, le voy a dar aquí eliminar. Se me hace que este no era, vamos a ver, es este de acá. Entonces le voy a dar aquí eliminar, aquí está, desea eliminar el usuario 2. Si yo le pongo cancelar, pues no va a pasar absolutamente nada. Aquí en MongoDB vamos a ver que yo sigo teniendo mi usuario 2, pero si yo contesto de manera afirmativa, le voy a dar aquí eliminar, le doy a aceptar, y vemos que el usuario 2 ya no existe, ya se quitó de la lista de registros. Y si yo refresco aquí MongoDB, el usuario 2 ya no va a existir. Entonces aquí está, tengo el 1, el 3 y el 4, y el 2 ya no. Entonces esa es la manera en la cual funciona nuestro método eliminar. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hace esta interfaz, pues nosotros tenemos algo que se llama CRUD, que es Create, Read, Update, Delete. Y vamos a tener nuestras interfaces divididas en dos partes. La primera, que es un listado, donde yo puedo leer, es decir, puedo obtener los registros, y eso se representa con este get, que es el método listar usuarios, y voy a tener el delete. Entonces en el delete voy a tener ahí la manera de eliminar registros. En una interfaz adicional vamos a hacer el create y el update. Entonces esa es la forma en la cual se maneja esto de el CRUD. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo crear un nuevo registro y cómo actualizarlo.